Buenas noches a todas y a todos quienes nos siguen. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Queremos agradecer a Adolfo Mendoza Leygue que esté con nosotros. José Antonio, ¿por qué no nos presentas, Adolfo, por favor? Bueno, pues miren, vamos a hacer una presentación muy breve. Adolfo Mendoza Leygue es un político, docente y sociólogo boliviano. Desempeñó el cargo de senador en la legislatura de 2010 al 2015 y del 2002 al 2010 ocupó el cargo de asesor del Pacto de Unidad con las organizaciones sociales. Fue representante supraestatal electo ante organismos parlamentarios de integración de 2020 a 2025 y actualmente es presidente del Parlamento Andino que en un ciclo que va del 2020 al 2021, que integra a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Pues bienvenido, Adolfo. Creo que para nosotros es muy oportuna esta posibilidad de charlar con alguien que conoce el devenir de los esfuerzos en Latinoamérica y el Caribe por analizar, por reconstruir, por poder impulsar espacios de coordinación auténtica de los pueblos latinoamericanos y el Caribe, después de que por muchos años, pues ese espacio lo ha llenado la OEA con muchísimas carencias, muchísimas debilidades y grandes cuestionamientos. En ese sentido, Flavio, ¿cómo iniciamos nuestra charla? Quisiera que Adolfo nos ayudara con su experiencia, con su visión, y perdóname por tutearte, es un honor compartir contigo esta charla. Quisiera que nos ayudaras con tu visión de América Latina y del momento que vive América Latina, que nos ayudaras a entender cómo juzgas, cómo observas América Latina desde tu perspectiva. Y en esa perspectiva, ¿cómo ubicamos el debate abierto para si continúa la OEA, se transforma la OEA, desaparece? ¿O cuál es la perspectiva que estamos avisorando desde la izquierda? Tú eres un hombre de izquierda, un hombre que se ha formado en la academia, pero también en la lucha, y tienes, de alguna manera, puedes explicarnos esto con la visión que tienen los bolivianos a quienes admiramos y queremos tanto. Te escuchamos, Adolfo. Mil gracias, José Antonio, mil gracias, Flavio, por la invitación. Es un honor, es un placer estar con ustedes y a través de ustedes con millones de mexicanas y mexicanos que siguen el gran proyecto de la Cuarta Transformación. Lo primero que tengo que hacer es nuevamente agradecer a México por haberle salvado la vida a nuestro hermano Evo Morales en un momento en el que se dio un duro golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019 y México le acogió y esto ha permitido que en el transcurso de un año, desde el golpe de Estado de noviembre de 2019 hasta octubre de 2020, el pueblo boliviano pueda recuperar la democracia. Hubiera sido mucho más difícil en otras condiciones, pero esto sirva para contextualizar un poco la carga sentimental que tiene esta iniciativa latinoamericana, esta iniciativa de Andrés Manuel López Obrador de buscar
un futuro distinto, un anclaje distinto de América Latina, el Caribe y las Antillas en la geopolítica a nivel internacional. Manuelita Sáenz acostumbraba a decirle a Simón Bolívar que las historias se hacen de historias de amor y de coraje. Está bien la carga racional de las propuestas, pero también esto se acompaña de un conjunto de prácticas sentimentales que forman parte de la construcción de los discursos alternativos. Esto, entonces, yo lo ubico en un momento distinto de la historia de nuestros países, una época que se puede caracterizar como una especie de movimiento general de la época, algo que no se repite de una manera muy frecuente, y son momentos en los que los procesos de transformación empiezan a tener un carácter global, pero con las enseñanzas y las experiencias particulares. Por tanto, todo lo que se está haciendo ahora en la inauguración y las discusiones iniciales de la CELAC tiene como contexto histórico y coyuntural esa característica, que estamos viviendo un movimiento general de la época, una remoción de las estructuras sociales, de las propias estructuras estatales y también de los sistemas de representación. No nos olvidemos que antes nuestros países estaban solamente envueltos en los esquemas de la democracia representativa liberal. Y aunque nos movemos todavía en ese plano, las formas de representación han cambiado sustantivamente. Hay un debate en todos nuestros países. Ese creo que también es el caso de México, es el caso de Bolivia, es el caso de América Latina y el caso del mundo entero. Debate de cómo articular la forma partido de representación con la forma movimiento de representación, la forma sindicato de representación, la forma pueblo indígena y movimientos sociales de representación, y la forma también populista de representación, que en realidad expresa lo que yo llamo lo nacional, popular, plural. Esto en términos específicamente de la representación. Entonces vivimos un momento especial, Perdón que te general de la interrumpa. época, donde esta es una de las características. Sí, Flavio. Perdón que te interrumpa, Adolfo, y esto es muy importante. Tú usaste la palabra populista, la palabra populismo. Quisiera que aprovecháramos tu presencia para que la desarrollaras un poquito, porque tú sabes que el término, y particularmente en nuestro país, se ha usado con una carga peyorativa terrible, terrible. Es más, los teóricos de la izquierda liberal o los teóricos o los intelectuales que se plantean contrarios a la Cuarta Transformación han usado el término populismo como una herramienta para descalificar a los procesos democráticos en América Latina, de izquierda en América Latina, progresistas en América Latina. Entonces yo sí quisiera que nos dieras tu visión del populismo desde tu perspectiva, aprovechando este contexto en el cual nos estás ubicando. De acuerdo, gracias por la pregunta. La discusión respecto del populismo no puede verse ahora al margen de una de las modificaciones de este movimiento general de la época en el campo de la política, donde está discutiéndose en realidad el tipo de Estado y las relaciones y vínculos entre los estados, y esto vamos a ver cómo luego cae a los asuntos de la integración y lo que se está haciendo en torno a la CELAC. Pero una de las modificaciones fundamentales del campo de la política es que nos estamos debatiendo una nueva tipología en la construcción estatal, una tipología que pone en cuestión las repúblicas coloniales,
que pone en cuestión incluso algunos avances que se habían dado en el pasado, pero que también recuperan las banderas de las revoluciones. Por ejemplo, la Revolución Mexicana de 1910, que tiene que ver con el sentido de los populismos. Quienes cuestionan a los populismos son gente como Vargas Llosa o gente que en realidad es aliada de las élites políticas y económicas en América Latina y en Europa. Quienes critican la idea del populismo ven desde una supuesta posición incluso progresista, aunque otros son definitivamente fascistas, ven el desprecio de lo nacional popular. El populismo es la expresión política de lo nacional popular y podríamos aumentar en esta época de lo nacional popular plural. El populismo desde la perspectiva de estos señores que lanzan cantos de sirena es algo que lo ligan con el totalitarismo, como si de pronto lo nacional popular fuese algo semejante al nazismo, al fascismo o simplemente al encantamiento de las masas. Esto es algo que lo debemos decir sin más vueltas. Una cosa es el totalitarismo, una cosa es la perspectiva que algunos, como Chantal Mouffe, le llaman populismos de derecha, que no tienen una base social transformadora, y otra es la apuesta populista de reivindicar lo nacional popular plural para la transformación de los estados. Fíjanos en América Latina. En América Latina los populismos han sido tal vez los mejores profundizadores de la democracia. Acordémonos qué es lo que sucedió en el caso de la Argentina con el movimiento peronista. Este es un ejemplo contundente para hablar de cómo se construyeron las formas democráticas y la defensa de la democracia actual a partir de la expresión de lo nacional popular frente a las dictaduras sudamericanas en la década de los 70 y principios de los 80. En el caso de Centroamérica y algunos países de Europa, la corriente que defiende la crítica del populismo, que está en contra de lo nacional popular plural en el fondo, es aquella gente que optó por estos conceptos tramposos de una falsa polarización o finalmente de una lectura de la alternancia. Recuérdese la alternancia en el caso mexicano entre el PRI y el PAN. Ahí no había alternancia, había una complicidad, distribución del gobierno entre gente que pensaba de la misma manera. Eso no es alternancia para nada. Eso también implica que defendiendo estos señores críticos del populismo, estas ideas ya decimonónicas, creen en una figura de alternancia para desplazar lo nacional popular plural, para que de nuevo las élites puedan gobernar nuestros países. Y sin un proyecto político claro, sin ningún proyecto que mire hacia adelante. Son proyectos que miran hacia atrás y que desde la historia de dominación de las propias élites locales, entonces critican lo nacional popular plural, critican los populismos. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado adicionalmente a estas falsas menciones de la polarización. Cuando hay polarización hay dos proyectos en disputa, dos proyectos de futuro en disputa. No hay polarización cuando hay las banderas de la transformación por el lado de lo popular y hay la resistencia de las élites, de las viejas élites tradicionales, que lo único que tratan es de retornar al pasado o finalmente de mantener los privilegios neoliberales. Eso no es ningún proyecto alternativo, es decir, que con esto se desmonta incluso la retórica de la llamada polarización, mucho más cuando lanzan este tipo de conceptos
cuando los gobernantes electos, en el marco de las figuras carismáticas, en el marco de toda esta discusión de lo nacional, popular, plural, la forma movimiento, forma partido, forma sindicato, forma comunidad, forma carismática, cuando las derechas han perdido elecciones, y han perdido elecciones por una mayoría considerable, incluso por mayorías calificadas. Pero bueno, en resumen, las tendencias que critican el populismo desde el balcón de la izquierda deslactosada, diría mi amigo Álvaro García Linera, desde el balcón tomando su cafetín, o finalmente el fascismo y las derechas, que también ven las cosas desde el balcón porque no caminan en la calle, es una crítica de desprecio de lo nacional, popular, plural, y una negación de la necesidad de transformación. Pero bueno, esto es, creo, lo que vivimos en este momento en términos de transformación del Estado. Pero aquí quisiera cerrar este tema con un elemento adicional en América Latina y tal vez a nivel internacional. Se están debatiendo con el COVID-19 y la crisis múltiple, y además la caída del unipolarismo, las propias tipologías estatales. Y en el caso de las tipologías estatales, debemos apreciar que desde lo nacional, popular, plural, los empujes de la unidad latinoamericana, los empujes de Abya Yala, de la construcción de una América plurinacional, son parte de la idea de construir un Estado distinto del republicano colonial, pero rescatando las luchas populares desde los procesos de la independencia y de nuestras revoluciones nacionales. Ahí podríamos cerrar inicialmente esta característica del campo político que forma parte de este movimiento de época, de esta época que es muy característica por eso, ¿no? Porque implica que todo está moviéndose a nivel de las relaciones Estado, sociedad civil, Estado, economía, Estado, naturaleza. Hay varios elementos allí que trabajar. Estamos viviendo un auténtico movimiento general de la época, y allí es donde se enmarcan las transformaciones sociales en América Latina. Adolfo, y precisamente en ese contexto que tú señalas, que obviamente para nosotros es muy familiar en este momento, como creo que casi para todo América Latina en este momento, porque de alguna manera en México teníamos una sociedad en donde era de tal manera brutal la fuerza a favor de la visión más conservadora, aun cuando estuvieran varios partidos, pero como lo dijimos, o lo dijiste tú de alguna manera, todos jugaban el mismo juego. Aún los que tenían la bandera de la derecha o la izquierda, el tema fundamental era cómo se distribuían el poder desde la élite. Los intereses de la sociedad y del pueblo quedaban al margen. Y en ese sentido, en la irrupción de toda la fuerza que significa el apoyo para el presidente López Obrador, hoy hay una acusación sistemática de que se está polarizando la sociedad. Y es evidente que de alguna manera esa polarización ya existía, pero era tan desigual que de alguna manera la parte que empujaba por la transformación era sistemáticamente aplastada, acallada, anulada. Y hoy, cuando han cambiado las condiciones, porque se da exactamente lo que tú dices, una elección en donde emerge una fuerza del pueblo, emerge la posibilidad de ganar una presidencia, se ratifica incluso en la reciente elección una mayoría de diputados de Morena o vinculados a Morena, y entonces efectivamente los cambios son denunciados como actos de provocación que conflictúan a la sociedad, cuando en realidad no es más que una correlación distinta que hoy genera esa imagen y que de alguna manera es eje de descalificación, que porque ya nos hemos acostumbrado a eso rápidamente, ¿no? Y creo que vamos avanzando en una buena perspectiva. Pero yo quisiera volver, Adolfo, al tema que en este momento pudiera ser de mayor inmediatez, ¿sí? Tenemos la discusión en este momento en la CELAC
respecto al tema del futuro de la organización que debieran de construir los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, y que además en una visión que por lo menos lo que ha expresado el presidente Andrés Manuel no deja de fuera ni pretende una confrontación directa con los Estados Unidos de Norteamérica, sino que hasta cierto punto es poner las cosas en un plano distinto, ¿sí? Que de alguna manera tú empezabas a enunciar, en un plano en el cual se rompa con la visión de América para los americanos, entendiendo que los americanos solamente son los norteamericanos de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que hoy nosotros pensamos que con la propuesta de Andrés Manuel, lo que estamos planteando es América para los americanos, para todos los americanos, ¿no? Ese es el objetivo que pensamos, es el eje de la unidad de los pueblos y gobiernos de América. ¿Cómo ves? ¿Qué perspectivas tenemos ahí? ¿Qué antecedentes inmediatos tú juzgas relevantes? Nos parece muy importante la experiencia que se está desarrollando o las propuestas que se pueden estar generando desde el Parlamento andino. A mí me gustaría mucho que entráramos a ese tema y en ese enfoque. Y sí, perdón, si me permites ayudar a ampliar la pregunta, que nos ayudaras a entender más o menos el proceso de acercamiento de este proceso de diálogo que se está dando en el sur entre los parlamentos para la construcción de estos espacios plurales. Ah, perfecto. Bueno, en realidad quienes me ayudan a entender son ustedes, porque precisa esa definición de América para los americanos. Falta para los americanos y americanas, ¿no? Para las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, para la construcción de la gran patria de aquella región pensada como Abya Yala desde el mundo indígena, o desde aquello que Guillermo Bonfil Batalla en México hablaba de la perspectiva civilizatoria, distinta de la eurocéntrica, aquello sobre lo cual, a propósito del movimiento campesino, una y otra vez insiste Armando Bartra respecto de, insisto, la matriz civilizatoria. Está en juego eso. Está en juego un nuevo orden civilizatorio. Y como está en juego este orden civilizatorio, la perspectiva de la subalternidad, la perspectiva del sur, que en realidad es del río Bravo hacia abajo, no desde la línea del Ecuador, la perspectiva de cambiar las matrices geopolíticas son parte de esta pugna, de esta intención que se esconde detrás, y es una discusión entonces de perspectiva civilizatoria. Por eso lo de las tipologías estatales es algo tan importante de discutir en este momento. Y con estas perspectivas civilizatorias, con estas disposiciones de transformación de los estados, viene el concepto de integración. Ya Flavio se aburrió de escucharme, creo, no, ahí. No. No, es una... Más bien corresponde a alguna necesidad insuperable. No, era nada más un comentario para decir lo siguiente, que no podemos huirle a la necesidad de trabajar estos temas, además con un eje de integración específico. La problemática de la integración forma parte de esta discusión civilizatoria, forma parte del movimiento general de la época, forma parte de la discusión en términos de construcción de una nueva estatalidad. Todo eso tiene que ver con la transformación en general, ¿no? Tal vez en términos concretos tenga otro nivel de expresión con la cuarta transformación, pero en general todo esto tiene que ver con las perspectivas que se abren para encontrar otro camino de integración. Y en esa perspectiva es que la Organización de Estados Americanos, la OEA, que actúa como una especie de ministerio de las colonias,
y el señor Almagro, más allá de su actitud mercenaria, actúa como un virrey que siente su trono en peligro, más allá de las condiciones vergonzosas mediante las cuales actúa el señor Almagro y la OEA en este momento. Es evidente que detrás del Ministerio de las Colonias, del Departamento de Estado norteamericano, del señor Almagro, se esconde la idea de la integración como subordinación. En su momento, la integración era pensada como anexión. Y de ahí es que no solamente los imperios coloniales, sino todas las perspectivas de relacionamiento internacional actuaban con base en una lógica de la anexión territorial. Todo lo que está sucediendo en la crisis que también existe de la Commonwealth en torno a Gran Bretaña tiene que ver con la lógica de la integración, pero vía anexión territorial. Y en el caso de la OEA, vía subordinación. Esos dos conceptos de integración son los que ya están siendo puestos en cuestión en este momento con la propuesta de rearmar a la CELAC y de discutir el futuro de la Organización de Estados Americanos. Pero también hay una otra forma de ver la integración que está siendo puesta en cuestión y que toca a las fibras de la propia izquierda y los sectores progresistas en América Latina y el mundo. Es pensar la integración como simple inclusión. Claro, qué bonito es decir, te respeto, te incluyo porque eres subalterno, porque eres indígena, porque eres mujer, porque tienes una identidad sexual diferenciada, porque perteneces a una región deprimida, o porque perteneces a un grupo vulnerable, porque eres indígena, en fin. Te incluyo, te respeto, pero ojo, mientras no toques la estructura de poder dominante. Ese es el sentido de inclusión que busca el multiculturalismo como ideología cultural del capitalismo actual. Por tanto, la trampa de la inclusión es absorber al crítico, al subversivo, absorber al subalterno, pero sin que cambie la estructura del poder. Ya no se necesita entonces genocidio, no se necesita etnocidio, lo que opera es la antropofagia, ¿no? Es tragarse al subalterno, al que supuestamente se está respetando, tolerando y al que se está incluyendo. Hay una lógica perversa entonces en esta manera de ver la integración como inclusión. De lo que se trata en términos de la transformación es ya no ver la integración como simple inclusión, ya no ver la integración, porque eso es racismo al revés, ya no es integración como subordinación, ya no es integración como anexión, sino integración en esto que decía hace unos instantes para discutir una nueva matriz civilizatoria. Integración para la construcción de una América plurinacional. Este concepto de América plurinacional es muy usado por nuestro hermano Evo Morales para hablar de lo mismo que habla Andrés Manuel López Obrador, pero desde la perspectiva de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos. Entonces, la integración implica necesariamente un concepto distinto de estos tres elementos mencionados, ¿no? Subordinación, anexión e inclusión. Implica la posibilidad que las naciones y pueblos construyan a su imagen y semejanza sus institutos, sus formas institucionales. ¿Qué tiene que ver esto con la CELAC? ¿Qué tiene que ver con la OEA? La OEA no es la representación institucional de la integración de los pueblos y las naciones. Por eso es que esta discusión en la CELAC es de suma importancia, independientemente de cómo se pueda definir el futuro de la Organización de Estados Americanos. Esta nueva apuesta por la integración implica la necesidad
que tenemos como América Latina y el Caribe, y también las Antillas, de construir una agenda común. Y esa agenda común nos permita actuar como un bloque en el nuevo contexto internacional multipolar. Es encontrar un nuevo espacio, un nuevo lugar para América Latina, el Caribe y las Antillas en la geopolítica a nivel mundial. Es por eso que tiene que ver con una matriz civilizatoria, porque no solamente ahí está Rusia por un lado, China por otro lado, Estados Unidos por otro lado, Europa y también el Medio Oriente. También está América Latina, que tiene que zafarse de la lógica de la integración como subordinación, que es la que expresa la Organización de Estados Americanos. Esto es lo que se esconde detrás de esta genial convocatoria de Andrés Manuel López Obrador al mundo entero, pero sobre todo a América Latina y a las presidencias de nuestros países. Adolfo, en ese punto yo quisiera que tú nos ayudaras con una valoración de nuestras posibilidades en el corto y en el mediano plazo. Te digo rápidamente, mira, en México la verdad es que el presidente Andrés Manuel ha roto con parámetros que históricamente teníamos en la izquierda. Yo discutiendo, como tú lo entenderás, que estamos permanentemente discutiendo en distintos ámbitos, en distintos espacios, con compañeros de distintos estados de la República. Y yo les decía, por ejemplo, que para la gente que venimos de izquierda, hubiera sido impensable hace 10 años, 15 años, que nosotros le dijéramos a los Estados Unidos, nosotros estamos de acuerdo en hacer un pacto de integración y colaboración económica, pero no somos sus subordinados, no somos sus patios traseros, nos tienen que tratar como iguales. En el viejo esquema de la izquierda, nosotros hubiéramos puesto al frente las diferencias, hubiéramos empezado por decir nada con el imperialismo yanqui, porque no se puede esperar nada de ellos, tienen una política histórica de sometimiento, de abuso, de confrontación, de represión, en fin, poner al frente la dinámica que es real además, ¿no? Sin embargo, el enfoque del presidente Andrés Manuel cambia un poco los parámetros y de alguna manera pensamos nosotros que aborda el problema de una manera a nosotros nos parece más adecuada en este momento. Sin embargo, también sabemos que hay fuerzas dentro de los Estados Unidos, ¿sí?, que ninguno de los dos partidos existentes ahí se atreverían a dar un paso que les restara la posibilidad hegemónica de la que hoy han gozado, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son, Adolfo, las perspectivas de un enfoque que ponga énfasis en una relación distinta, a una relación que no es anexión, que no es subordinación, que no es inclusión controlada, donde simplemente cambian las formas, pero la esencia sigue siendo la misma? ¿En qué perspectiva consideras tú que nos vamos a mover en los próximos tiempos? ¿Sí? Podríamos finalmente llegar a la idea de que este es un proceso largo, obviamente, lleno de dificultades, de negociaciones en distintas etapas, pero podríamos hablar que el fruto inmediato de este proceso pudiera ser una renovada agenda de articulación de la mayoría de los pueblos de América Latina para estar en mejores condiciones de futuras negociaciones, o podríamos pensar que frente a diversas presiones internacionales, como las cuales ha señalado también el presidente Andrés Manuel, particularmente la enorme presión que ejerce el crecimiento económico y el peso económico de China, pudiera llevar a que en corto o mediano plazo encontráramos condiciones distintas de alguna articulación internacional menos, dijéramos, abusiva de lo que hasta hoy ha sido la OEA. Quisiera complementar el comentario de Rueda, la pregunta de Rueda, la petición que hace para que nos des tu opinión
solicitarte atentamente que pudieras ayudarnos a entender este proceso que desde la perspectiva boliviana se está viviendo de transformación del Estado. Dejar de ser el Estado colonial que oprime a las naciones y pueblos indígenas para ser un Estado no solo incluyente, sino que tiene otra perspectiva, que tiene otra naturaleza. ¿Cómo hablar de esa realidad? ¿Cómo hablar de este proceso de transformación del Estado para entenderlo mejor en México? En México tú sabes que, bueno, mi estado, en el estado de Oaxaca, convivimos 16 pueblos indígenas. Somos el estado más rico en cuanto a culturas y pueblos indígenas. Y aquí hay un debate permanente. Se dice, es que el Estado nos oprime, es que el Estado está asesinando a nuestras lenguas indígenas. ¿Cómo se vive ese proceso de transformación del Estado en Bolivia? Ustedes van un paso avanzados, en varios pasos más avanzados que nosotros, porque nuestro proceso está arrancando, nuestro proceso de transformación está arrancando. Apenas llevamos 3 años en este intento de transformación, este intento de cuarta transformación, pero sí quisiera que nos ayudaras también un poco sé que es complejo articularlo, digo, pero si algo tenemos que reconocerle además a la revolución boliviana es su gran aporte a la teoría en América Latina. Nosotros nos quitamos el sombrero, como se dice, con ustedes en esta perspectiva, en esta idea, en cuanto a la reflexión teórica. Ayúdanos, por favor, Adolfo. Nuevamente, el agradecimiento boliviano es total a la experiencia latinoamericana y mexicana. No saben ustedes cuánto las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos en Bolivia bebieron de la matriz establecida por la Revolución Mexicana de 1910. En 1945 se hizo un primer congreso indigenista, se llamó en Bolivia, y esto estuvo muy asociado a esta perspectiva en México de las naciones y los pueblos. Por eso hice mención también a Guillermo Bonfil, entre otros. Lo que pasa es que creo que nuestras formaciones sociales avanzan con sus propias temporalidades, pero hay momentos, por esto es importante hablar de un movimiento general de la época, pero que no es de 2, 3 años, no es de 5, no es de 10, es un poco más largo, es de un movimiento general de la época, con características específicas en cada uno de nuestros países. Nada más imaginemos, a modo de una muy caricaturesca comparación, en el caso boliviano, bueno, y en general en América Latina, la crisis del Estado colonial hacia el nacimiento de las repúblicas duró aproximadamente unos 60 años, desde las sublevaciones de 1760, 1770, que se dieron en todo lado, que se dieron en Haití, por ejemplo, con la Revolución Negra, que se dieron con Tupac Katari en los Andes. Lo mismo sucedía con las sublevaciones en Centroamérica y en México. Todo eso acompañó al descalabro del Estado colonial y fue una transición que duró aproximadamente 60 años. En el caso de Bolivia, duró desde aproximadamente 1781 hasta 1825. Del viejo Estado colonial a los estados republicanos que nacieron con independencia. En Sudamérica se dio ese proceso. Entonces, por ahí Bolivia está a unos 10 años y México puede estar antes o después, pero es parte de este movimiento general de la época. Eso por un lado. Y por otro, que en este movimiento general de la época empiezan a aparecer nuevamente aquellas propuestas de construcción de nación en clave plural. No es que ahora ha nacido el concepto de lo plurinacional. Esto tiene larga data.
tiene una memoria larga que se remonta a las luchas coloniales. Recuerden ustedes, a propósito de Oaxaca, todo el conjunto de sublevaciones que de pronto empezaron a entender lo nacional incluso como parte de la discusión de la Revolución de 1910, en clave plural, en plantear sí la necesidad de construir una nación, pero aceptando la heterogeneidad, no apostando a la homogeneidad. Fue un proyecto totalitario el que después convirtió las bases de la revolución en una perspectiva unívoca, monocultural. Y ahí ya tendríamos que hablar en el caso mexicano del PRI y del PAN, ¿no? Pero lo nacional popular plural, la perspectiva de leer la nación en clave plural, en clave heterogénea, ya estaba presente como proyecto incluso en la propia crisis de los estados coloniales. Nada más que como proyecto de construcción de nación, nunca fue victorioso. Y en el caso boliviano, empieza a ser victorioso con la elección de Evo, con el proceso constituyente y con la definición de una nueva constitución con base en la característica esta de la construcción del Estado plurinacional. Lo mismo se da en el Ecuador y ahora se está repitiendo aquello en la Convención Constitucional de Chile. Su presidenta, su vicepresidente están empujando, y especialmente los pueblos indígenas de allá, la necesidad de definir que el Estado chileno hacia adelante sea también un Estado plurinacional. Pero bueno, eso más allá de la especificidad de la categoría Estado, es que las naciones y pueblos por primera vez tienen una fuerza en la discusión de construir la nación en clave plural. O, de otra manera, ver lo plural en la construcción de una nación, aceptar lo común que nos une, sin negar la legitimidad del derecho a la diferencia. Y donde el derecho a la diferencia tampoco puede negar lo común que nos une. Este delicado equilibrio entre lo común y nuestras identidades específicas es lo que está también en discusión. Esto a escala de cada uno de nuestros países, pero también a escala continental. Tal vez una de las bases de la integración sea precisamente pensar qué es lo común que nos une y respetar la legitimidad de nuestras diferencias. Y ahí es donde de pronto puede discutirse entonces la integración en otros términos. Me animo a pensar, lanzando hipótesis a propósito de las preguntas suyas, a modo de hipótesis, que esto implicaría mantener los sentidos de identidad de la comunidad andina, del Mercosur, de Centroamérica y de México, pero que eso no se sobreponga a la necesidad de encontrar un común denominador de todos los países, no solamente diría desde el Río Bravo hasta Tierra de Fuego, desde el Estrecho de Bering hasta Tierra de Fuego. Esto es lo que no tiene la OEA, pero también es lo que no tienen en este momento los mecanismos de integración que fueron fundados al calor de una lectura monocultural de las naciones. Las naciones como territorios cerrados en sí mismos. Y entonces la idea de la integración a veces tiende a encerrarse en el particularismo. Pero esta es la idea decimonónica y bueno, que se cultivó durante el siglo XX en nuestros mecanismos de integración. La otra idea, que es paralela a la de la integración como subordinación, fue la de pensar que era necesario encapsular estos territorios y por tanto tener una relación más bien bilateral. Ahí NAFTA, ahí los tratados de libre comercio, ahí todo este enjuague de los Estados Unidos de Norteamérica
que prefiere las relaciones bilaterales a las relaciones de integración. No vaya a ser, digo, que la genial propuesta de repensar lo de la OEA y construir nuestras propias formas de integración en el diálogo con Estados Unidos deriven nada más en una óptica bilateral. Este es un asunto multilateral. Por un lado, hay el peligro de que esto pueda derivar en una agenda solamente bilateral, y ahí es donde el imperio puede ganar. Por otro lado, puede fragmentarse al mantener los mecanismos de integración en identidades subregionales acotadas, delimitadas. Entonces es necesario discutir precisamente por eso una agenda común donde estén muy claros los elementos que nos unen, lo común latinoamericano, caribeño y de las Antillas, y la legitimidad del derecho a la diferencia. Este delicado equilibrio es el que tenemos que construir en la agenda. Y por tanto, mi primera impresión a propósito de todo esto, de todas estas hipótesis, es que ojalá de la reunión de la CELAC salga la necesidad de definir ejes específicos sobre los cuales se construya la agenda de lo común en América Latina, el Caribe y las Antillas, para que este elemento de la idea de lo nuevo común en el marco de nuestros procesos de transformación también sea una guía en la discusión bilateral con Estados Unidos y Canadá. Adolfo, si es que no logramos estos ejes en común. Adolfo, entonces, yo quisiera ver sí. si aquí pudiéramos dar un pasito adelante. Yo entiendo que es una cuestión que se debe de procesar, que se estará pensando en diversos ámbitos, pero sí me gustaría que por lo menos a manera de ejemplo, en cuanto a esa agenda común, ¿cuáles crees tú que podrían ser algunos de los puntos claves que integrarían esta agenda común de identidad que permita que no se dé eso que tú estás señalando, ¿sí? Que este esfuerzo terminara con acuerdos bilaterales o sectoriales o de otro tipo, pero no exactamente del propósito que parecería que inicialmente nos unifica a todos o a la mayoría de los pueblos latinoamericanos. Adolfo, el tiempo se nos está terminando. Quisiéramos que nos ayudes también a cerrar con una convocatoria a quienes nos siguen en este programa de los comités en defensa de la Cuarta Transformación a empujar el proceso de Cuarta Transformación en nuestro país con la mirada que ustedes tienen, con la mirada latinoamericana que tienen en Bolivia. Gracias. Bueno, uno de los ejes fundamentales de la agenda de lo común es la profundización de la democracia. Pero pongamos un otro ejemplo que es mucho más coyuntural y tal vez fuerte en este momento. Ponernos de acuerdo en América Latina, el Caribe y las Antillas con un plan de vacunación para enfrentar algo que todavía no ha terminado y es la pandemia y el COVID-19. Luchar contra la concentración de las vacunas, por la liberación de las patentes, por la necesidad de producir, como ya lo están haciendo México, lo está haciendo la Argentina, las vacunas. Generar más allá de procesos de solidaridad, intercambio igualitario para que este plan de vacunación nos ayude a enfrentar de manera conjunta a la pandemia. Y eso puede ayudar al imperio, puede ayudar a los ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos, de Norteamérica y Canadá, porque en el fondo aquí esta es una agenda de los pueblos, no de las élites tradicionales. Y los grandes aliados allí son también el pueblo norteamericano y el pueblo canadiense. Nada más para pensar en una idea de lo común, a propósito del tema de las vacunas. Bueno, esta es la agenda de lo común que tiene que construirse para iniciar con fuerza una actuación de bloque en América Latina y ir por otros senderos de esta lucha ahora de la construcción de la nueva estatalidad
la nueva matriz civilizatoria y las formas de integración. Yo no quiero cerrar sin hacer mención a lo que solicitaba Flavio, pero ahí quisiera recordar un poquito la característica de mi comentario inicial. En Bolivia hemos aprendido a que no basta tener un proyecto nacional plural, que no basta solamente tener una crítica a la forma partido, desde la forma movimiento, forma sindicato, forma comunidad, etc. Hemos empezado a aprender que en realidad estas formas de representación son instrumentos políticos del pueblo. Es decir, no somos, por así decirlo en el caso de México, no somos de Morena, Morena es de nosotros. El MAS y PSP no, el MAS y PSP es de las organizaciones sociales en Bolivia, no los ciudadanos y las organizaciones sociales militantes del MAS y PSP. ¿Por qué? Porque las transformaciones exceden a las formas de representación. Y eso es natural, pero es esta forma de representación la que permite articular todos estos elementos sueltos como una especie de instrumento político. Y hay otra cosa que hemos aprendido en Bolivia, lo nacional popular plural, la transformación. A veces no puede ser contenida por un gobierno. No me refiero a que el gobierno contenga, limite la movilización, no, sino que no puede terminar de representarla, porque hay cosas que el Estado no puede hacer por la sociedad civil. Y hay cosas que más bien la sociedad civil tiene que proponer, aunque a veces parezca una tensión con el nivel estatal. Hemos aprendido a que de pronto, si hay cosas que el Estado hace por la sociedad civil se debilita. Y si hay cosas que la sociedad civil hace por la gestión estatal, el gobierno se debilita. Por tanto, es necesario plantear una división social del trabajo político de la transformación. Lo cual no quiere decir oponerse al Estado que proponemos, en el caso de Bolivia, como el Estado nuestro, sino que simplemente, en tanto, el Estado como un campo de batalla, el Estado como parte del juego de las relaciones de poder, no puede resolver todo, ¿sí? Y hay cosas que la sociedad civil debe hacer incluso al margen del Estado, pero apoyando a la transformación, empujando políticas, ser propositivos, y lo que le corresponde al Estado es hacer gestión. Claro. Si dejamos todo en manos del Estado, entonces estamos perdidos. Mira, Adolfo, que entendemos muy bien lo que dices, porque precisamente en la Unidad de las Izquierdas, una de nuestras grandes preocupaciones es que valoramos mucho todas las iniciativas que se han estado desarrollando desde el gobierno, todas las transformaciones que se están generando en el Estado, pero un centro de nuestra preocupación es que en México nosotros advertimos un partido muy poco eficiente, muy poco desarrollado y con muchas debilidades. Y un movimiento social que nos está pasando como le pasó en su momento a Brasil, por ejemplo. ¿Sí? Hacíamos hace poco un recuento de que desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente la organización social en sus diversos sectores ha dejado de estar articulada, no hace movilizaciones, no toma iniciativas, no ha crecido, aprovechando un estado social que permitiría un rápido crecimiento. Eso está ausente en México, ¿no? Son tareas que tenemos pendientes y que es obvio que por el momento nos está preocupando, pero entiendo yo que también hay muchas iniciativas para tratar de subsanar estas debilidades, ¿no?
lo entendemos bien y coincidimos plenamente, Adolfo. Yo, como dice Flavio, veo que el tiempo pues es muy limitado en este momento. Yo quisiera dejar abierto a la posibilidad de que en otro momento podamos nuevamente tener una charla que nos permite ir profundizando en otros aspectos que obviamente son de común interés, ¿no? Yo, por ejemplo, en cuanto a los puntos más significativos de la agenda común, me quedo con la idea de que ha sido muy difícil en Latinoamérica poder fortalecer un proyecto en el largo plazo mientras no encontremos ejes de articulación en el ámbito económico, que tiene una dificultad enorme por muchas cosas que ahorita sería difícil profundizar, pero es una asignatura pendiente que esperemos que se empiece también a visualizar algunas posibilidades. Yo por lo pronto te agradezco muchísimo tu participación en este momento, en esta charla, y yo reitero que ojalá y que tengamos pronto la posibilidad de darle continuidad. ¿Sí? Flavio. Muchas gracias, Adolfo. Ojalá pudieras en estos días grabar una especie de segunda parte de este programa. Si tu agenda te lo permitiera, nos gustaría mucho tener 2 programas continuos contigo, ya que me parece que este tipo de reflexiones son muy necesarias para México y particularmente para quienes simpatizamos con la Cuarta Transformación. Es muy importante el intercambio de ideas y me parece que la experiencia que ustedes tienen es valiosísima. Ojalá y nos podamos poner de acuerdo vía los mensajes para acordar un segundo programa y ver la posibilidad de que el siguiente programa también podamos contar con tu participación. Muchas gracias, Adolfo. Gracias a ustedes. Cuando la primera vez llegué a México, una amiga me dijo, bienvenido a tu casa. Y entonces, en ese mismo sentido, yo les digo, el tiempo mío es suyo. Entonces, ahí vamos a coordinar. Yo cierro con algo que quería decir un poco antes, pero lo guardé hasta el final. Otra de las cosas que hemos aprendido en Bolivia es a cuidar nuestros liderazgos. No se construyen liderazgos históricos de la noche a la mañana. Esos liderazgos no pueden quedar solos, independientemente de las críticas que podamos tener. Hay algo que decía Carlos Marx, parece que tiene razón en este sentido. Los hombres, los seres humanos, diríamos ahora, son tal vez más hijos de la historia que de sus padres. Cuidemos los liderazgos sin dejar de tener iniciativas y sin dejar de ser siempre críticos y autocríticos. Mil gracias y, como les digo, mi tiempo es suyo. Ese último punto, Adolfo, lo asumimos también como parte de las coincidencias entre nosotros. Y por lo que cabe a todos nuestros compañeros que nos escuchan, los invitamos a que permanezcan en el programa, escuchando a nuestro compañero Armando Bartra, quien una vez más, como en todos nuestros programas, hará un esfuerzo para ir desarmando la política. Gracias. Buenas noches. Hola, compañeros, compañeras. Voy a comentar con ustedes algunos temas en estas cápsulas que ya son habituales. Lo que quisiera decirles en esta ocasión es que lo que nos motiva, lo que nos mueve a la gente de izquierda, a la gente justiciera, a la gente libertaria, a la gente progresista, simplemente progresista, es la esperanza. Es la esperanza, no el odio, no la ira, no la cólera, no el coraje, sino la esperanza. Es verdad que a veces nos indigna la injusticia, la opresión, la represión, nos enojan, nos dan coraje. Y esta indignación, este coraje, son legítimos, son justos, son, diría yo, necesarios. Justos y necesarios estos corajes porque ciertamente hay cosas que no pueden dejar de indignarnos. Pero cuidado porque si nos dejamos llevar por la ira,
por la cólera, por el odio, por justificados que estos puedan ser, esto es ya una derrota. Déjenme que explique por qué digo que esto es ya una derrota. Dejarnos llevar por el odio y perder de vista la esperanza es una derrota porque nos pone a la defensiva, obsesionados en saldar cuentas, obsesionados en hacer que los culpables, si hay culpables, paguen por sus culpas. Si hay culpables, y hay culpas, sin duda. Nos olvidamos de que lo que verdaderamente importa, de aquello por lo que luchamos, es el futuro, es el porvenir, una esperanza fundada en un futuro mejor. Y la esperanza que nos mueve, la esperanza que mueve a las izquierdas, a los progresistas, es una esperanza con fundamento, una esperanza realista, diría yo, una esperanza posible. No sueños guajiros, sino proyectos viables, proyectos alcanzables, proyectos incluso, diría yo, proyectos en curso. Cuidado, no es que seamos poquiteros, no es que reduzcamos nuestras aspiraciones, no es que queramos poquito para poderlo realizar, no, para nada. Queremos mucho, esperamos mucho, lo esperamos todo, pero atendiendo siempre a las condiciones que lo hacen posible, a las condiciones que se requieren para lograr nuestras esperanzas, para materializar nuestras esperanzas. Y esto hace la diferencia con una cierta izquierda, compañeros, compañeras, que practican un anticapitalismo, un izquierdismo proclamativo, de dientes para afuera, verbal, en apariencia muy radical, pero que se queda en puras palabras. Sus dichos incendiarios son impotentes, porque los discursos no cambian las cosas. La nuestra es la esperanza, sí, pero la esperanza posible, la esperanza en curso de realización, y esta esperanza en curso de realización, nuestra esperanza es en este momento la cuarta transformación, la transformación progresista, la transformación justiciera, la transformación popular de este país. Esta es la esperanza que nos mueve y nosotros nos movemos por la esperanza. Gracias.